Shalom, shalom, bendiciones a todos. Mi nombre es Proyecto Guayobasa, José Sánchez. Y antes de empezar, siempre damos toda gloria y honra a Yahweh, en el nombre suyo amado Yahweh, sea nuestro Salvador, que conocemos como Jesucristo, Yahweh, siempre siendo el nombre del Padre, que conocemos como Jehová. Esta es la segunda parte del orden profético. Queremos continuar, ¿verdad? En donde nos quedamos y continuar presentando, ¿verdad? Y lo que está escrito del orden de suceso, el orden profético de las cosas. Eso es importante. Vamos nuevamente a Mateo 24 para presentar algo rapidito de Mateo 24 para brincar a otras cosas que son importantes y así al poder al final organizar todos estos sucesos, ¿verdad? Porque estamos dando marcadores para entender que hay cosas proféticas que se han cumplido, pero hay muchas cosas que faltan por acontecer. En Mateo 24 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva más atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en citas y las que críen aquellos días, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto es un evento que parte de ellos se cumplió, otras cosas tienen dualidad, ¿verdad? Porque va en el fin de los tiempos, va a haber una gran tribulación, pero también sucedió en el primer siglo, el cual Cristo está anunciando, ya fuimos en la clase pasada aquí, y que cuando tú buscas en los evangelios hay más claridad de lo que se está hablando, de qué es esta abominación desoladora, la cual vamos a explicar en esta clase. Lucas 21:20 dice: cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ves? En Mateo 24 dice la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En Lucas 21:20 dice: cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabes que su destrucción ha llegado. ¿Por qué menciona la abominación desoladora? Y en el libro de Lucas menciona a Jerusalén rodeada de ejércitos, en donde sería destruida Jerusalén, porque es lo mismo. Estas son las 70 semanas de Daniel, el cual profetiza la venida de Cristo y la destrucción de Jerusalén. En las 70 semanas de Daniel, las vamos a repasar rapidito, es algo sencillo, pero que la iglesia cristiana ha enseñado que esto es en el fin de los tiempos, en donde hay un periodo de interrupción, que lo hay, pero ellos toman el periodo de interrupción, y en la manera como a mí me enseñaron, dicen después al tercer día, por ejemplo. Entonces el supuesto apóstol, Juan Alberto Martínez, de la iglesia de Centro Cristiano Dorán, en Lares, nos enseñó una doctrina que inmediatamente yo escuché esa doctrina, me volví loco. Yo, valga, estamos chavados. Cristo viene ya. Y Cristo viene ya mismo. Pero en la manera en como nos enseñaron la doctrina es completamente falsa. E incluso yo mismo, estudiándolo, porque me metí tanto en eso, me le tuve que acercar y le dije: mira, esto no es lo que tú me enseñaste. Y que en ese momento él reconoció que era verdad, pero nunca pudimos ver que él corrigiera su doctrina. De alguna manera él, para no verse mal, evitaba traer el tema. Pero yo me llevaba con él bien, le dábamos al gimnasio juntos y yo siempre estaba en comunicación con él. Y yo siempre decía: mira lo que dice la Biblia, ¿por qué tú dices esto? ¿Por qué tú enseñas esto si la Biblia dice esto? Y él muchas veces reconoció de lo que yo le estaba diciendo era verdad, pero nunca vi una acción. Y por eso me separé, ¿verdad? Y desafortunadamente para él es un español, una domita, y cuando yo le presenté la información de que yo era un israelita y que nosotros somos el pueblo de Dios, él dijo: sí, pero
Pues yo no sabía eso. Yo no sabía que yo era un israelita. Yo no sabía quién yo era. Yo pensaba que yo era un puertorriqueño. Pero estudiando, ¿verdad? Preguntando a mis padres y todas estas cosas y viéndose, entendiendo de que las maldiciones cuadraban con, no tan solo con mi vida, con mis padres, con mis padres, con mis padres. Pero se deduce fácilmente que somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Y que hoy nos llamamos por otro nombre que no es el pueblo de Dios. So, cuando le hago el acercamiento a él, él me dice, sí, pero eso eres tú. Y yo, ¿por qué? Me quedé bruto porque yo todavía no entendía quién era Edom, yo no entendía nada. Porque porque mis padres fueron los que colonizaron, literalmente así. ¿Por qué tú dices eso? Porque mis padres son españoles. Ellos son españoles de verdad. En el momento no entendí, pero como que me sentí como que, wow, yo estoy enseñando, hablando con esta persona de algo, y él como que en ese momento entendió algo, pero claro, como no tenemos todo el conocimiento de estas cosas, yo no me desligué de él, pero sí fue el comienzo de la separación de nosotros. Nada, digo todo eso para como algo extra, es un paréntesis de que, tú sabes, mi trayectoria en investigar todas estas cosas, de lo que él estaba enseñando versus lo que decía la Biblia, yo se lo presentaba a él y en ocasiones él decía, oye, no sé, tienes razón, pero él nunca cambió su doctrina. Y ahora me encuentro aquí yo, ¿verdad? Enseñando la Biblia y que él también tiene allá sus clases de apologéticos y todas esas cosas que estoy esperando el día en donde pueda yo presentarme delante de él y presentarle nuevamente todas estas cosas, no por él, sino por mis hermanos. Vamos acá. El punto es que las 70 semanas se cumplieron con la destrucción de Jerusalén. Y mira qué fácil es esto. Vamos a ir a Daniel capítulo 7. Mentira, Daniel 9. Rapidito. Quiero tocar esto rapidito. Daniel 9. Porque esto es lo que está hablando Mateo 24. Cuando veas la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Qué pasó aquí? Espérate. Yo no quiero esto. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Es los últimos versículos. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Dios estaba cansado. Dios iba a cumplir lo que ha profetizado de antemano, de destruir a Jerusalén y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está hablando de Cristo, está hablando de traer justicia, redención, que no la recibieron en el primer siglo, eso está claro, sino estaba guardada para el fin de los tiempos, ¿verdad? Versículo 25. Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto va atrás al tiempo de Nehemías, porque fue donde se empezó a edificar el muro y la plaza. Habrá 7 semanas y 62 semanas, que son 483 años, porque 7 por 7 son 49, o sea, son 70 por 7, 490. Hay una semana que no está ligada con las otras 69 semanas, perdonen. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, o desde que se empieza Nehemías a pedir cartas al asunto de volver a edificar la plaza y el muro, empieza el conteo y son 483 años. Y cuando tú haces el cálculo de alrededor del 440, le sumas, te da el tiempo del Mesías. Vamos a ir rapidito, Esdras, Nehemías. Nehemías capítulo 2. Vamos a buscarlo.
Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Estas son cosas sencillas, que son fáciles de entender, pero si alguien que no sabe explicar nos enseña, pues no lo vamos a saber. Pero es clarito desde el tiempo de edificar, desde la orden, volvemos atrás. Dice, ¿sabe pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas? Punto y coma, te va a decir algo de lo mismo. Se volverá a edificar a la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nehemías capítulo 2 dice, Nehemías capítulo 2 dice, versículo 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como ya no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tú, no? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces semí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Por qué? Por causa de la destrucción que trajo Babilonia. Y que el templo, ¿verdad? Una nota es que el templo no fue edificado sino antes, que fue durante el reino de Darío. ¿Verdad? Es una nota que la tengan en mente. Primero se edificó el templo y no es la profecía cuando se da la orden de edificar el templo, no, sino es durante el rey Artajerjes, que es quien da la orden para edificar la ciudad y la muralla. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia ante ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré, la ciudad y el muro. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó el rey enviarme después de que yo señale tiempo. Dice aquí que primero habrán 67 semanas y 62 semanas, que equivalen a 483 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En tiempos angustiosos, claramente, porque, mira lo que dice, Nehemías capítulo 4, versículo 16. En tiempos angustiosos, porque ya se va a dar el edicto, ¿verdad? Pidieron carta para que con seguridad él llegara y empezaran a edificar. Vamos a empezar en el versículo 13. Entonces, por la parte para bajar del lugar, detrás del muro, porque están edificando el muro, ¿qué va? Bendiciones. Cuidado. Sí. Amén, igual. Dice, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, oye papi, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos y arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban y en la otra tenían espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, porque tocaban la trompeta porque venían los enemigos y tenían que dejar de estar edificando y bim, bum, bam, darse a pelear. Seguimos, vamos a leer el 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y el resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará con nosotros, por nosotros. Esa era, te está dando un marcador del conteo del tiempo que pasaría hasta el Mesías.
Vamos acá. Versículo 25 de Daniel capítulo 9, que son las 70 semanas, que es lo que Cristo está dando como profecía de lo que le iba a suceder a ellos, que Jerusalén iba a ser saqueada por el Imperio Romano. Y está aquí en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, ¿verdad? Mira cómo dice, volvemos, 25. ¿Sabe? Pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas, porque son 70 el total, ¿verdad? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida el mes al Mesías, mas no por sí. Después de esta semana y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Te está dando un resumen de lo que va a suceder luego de que esté Cristo. Cristo se va a morir y entonces va a venir un príncipe a destruir la ciudad y el santuario. El santuario es el templo y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta es la guerra judeo-romana que estamos presentando, que claramente duró 7 años, desde el año 66 al 73. Esta última semana es el cumplimiento de esto. En el año 70, que es la mitad de la semana, en el año 70 destruyeron a Jerusalén e incendiaron el templo de Dios. Y es una abominación desoladora. Y repito, ¿por qué? Porque sacrificaron cerdo y se metió un gentil al lugar santísimo y pusieron un ídolo de Edom. Pusieron a lo mejor las imágenes estas de los falsos cristos estos, porque quienes tenían imágenes de sus dioses eran los gentiles. Y desafortunadamente la iglesia cristiana sigue ese modelo, porque nace todas estas iglesias cristianas del Imperio Romano, que siempre tienen una imagen de algo y la tienen en todos los templos, la imagen de este maldito romano, ¿verdad? Como Dios, que el padre de todas estas iglesias romanas se llama Esaú, Edom, a quien Dios viene a destruir. ¿Verdad? Que eso es parte de lo que vamos a estar hablando. Y ya lo he mencionado en una clase, conociendo al enemigo. Seguimos. El Bible Timeline, ¿verdad? Vamos a ir aquí y vamos a ir cuando se dio el edicto en Nehemías capítulo 2 para edificar la ciudad y las murallas. Vamos allá. Nehemías 3:9, el Nehemías 2. Artaxerxes sends Nehemiah to Jerusalem. Este es en el año 444. Son 444, ¿verdad? 444. Acuérdense que empieza en negativo, empieza 443, 442, 441, a llegar al 0, entonces 1, 2, 3, 4, 5, que es antes y después de Cristo. O antes de la era común, después de la era común. Vamos a poner aquí negativo, aquí flat, y ponemos más, 483 años, que son esas 69 semanas, y te tira alrededor del año en donde Cristo estaba, porque esto es cerca. Acuérdense que aquí no hay exactitud de cuándo es el tiempo donde Cristo estuvo en la escena, pero pues tenemos una idea de que en este tiempo, en este primer siglo, en el año 39, alrededor de ese año, sabemos que alguien murió en un madero por los pecados de un pueblo a quien redimiría en el fin de los tiempos, y que su sacrificio es una señal de que Dios se acordó de su promesa. Todo eso es importante saberlo. Estamos viendo ya aquí que estamos ahí en el primer siglo. La profecía es directa. Nosotros tenemos una idea, ¿verdad?, cercana de lo que la profecía. No podemos decir que fue tal día, tal hora, ¿me entiende? Porque es difícil. Por eso se llama circa, o sea, cerca a esa fecha. Y estamos ahí, dentro de ese periodo. Volvemos atrás. Dice,
Después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, porque no murió por él mismo. Y no, él lo mataron y murió por su pueblo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, el templo, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Ok, ya han pasado 69 semanas, ¿verdad? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Algo que te, ¿verdad? Va a volver atrás, porque la primera cuando dice habrá 7 semanas y 62 semanas. El punto es que hay un periodo en donde se tardaron en edificar todo lo que era Jerusalén y después está sumando nuevamente aparte 62, pero todo señala a las 69. Y ahora, ¿verdad? Corrigo eso, bueno, de momento me confundí como que, espérate, pero me llegó a la mente. Donde las primeras 7 semanas fueron el transcurso que fue la edificación, ¿verdad? Que luego se hizo una ceremonia de rededicar el templo y que empieza nuevamente 62 semanas, más las 7 son 69, y después de estas 69 se quitará la vida al Mesías y luego vendrá un príncipe de destruir la ciudad y el santuario. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, este príncipe vendría a confirmar el pacto. ¿Qué pacto? Lo que Dios estableció. Dios estableció que por medio de los profetas que Jerusalén iba a ser destruido, porque el pacto establecía de que si tú obedecías, tú ibas a tener vida, pero si desobedecías, ibas a morir. Por eso es que Dios, por medio de los profetas, le dice que Dios quitaría el pacto que Israel tenía con la muerte, porque Israel escogió la muerte, escogió la desobediencia, escogió otros dioses, escogió las costumbres y tradiciones de las demás naciones. Por eso cuando vemos aquí empezando el capítulo de Daniel 9, dice, versículo 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes y que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Qué raro que la destrucción de Jerusalén y del templo de Dios vino a causa de el Israel no obedecer la ley. Pero los cristianos dicen que después de Cristo ya no tienes que guardar los mandamientos. Pero podemos ver que la consecuencia de la destrucción del templo el templo ser destruido fue a consecuencia del no guardar las leyes. Dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestra jefe que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades. ¿Cuáles son las maldades del hombre? El no obedecer la ley y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Eso es lo que se está confirmando por medio de Roma, venir y destruir a Jerusalén. Y pueden seguir leyendo, ¿verdad? Vamos a seguir. Vamos a volver otra vez a la última semana. Y por otra semana confirmará, son 70 el total, pasaron 69, llega Cristo y falta una semana más, en donde vendría un príncipe y destruiría la ciudad. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
¿Cómo se va a confirmar el pacto? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. En la ley se estableció de que se iba a traer a una nación para destruir a Israel y se lo llevaría esclavo. Por eso Cristo en Mateo 24, después de esta abominación desoladora, los que estén en el monte no vuelvan atrás, los que estén en la azotea huyan a los montes, ¿verdad? Que serían, y de luego dice, serían llevados esclavos a todas las naciones. Seguimos. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Esa es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Hasta que venga la consumación, o sea, que se cumpla y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Volvemos otra vez, empezando. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, porque brinqué una parte. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya sabemos que en Mateo 24, ¿verdad? Cristo está profetizando la destrucción del templo. Te lo dice aquí, Jesús predice la destrucción del templo. A la mitad de la semana, después de esta 69, Cristo aparecería en la cena y moriría después de la 69. La 70 semana, dice, a la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es lo que Cristo está profetizando. En Mateo 24, cuando venimos acá, dice, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Pudimos ver en Lucas, y en Marco habla lo mismo, Marco 13. Lucas 21:20 dice, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que su destrucción ha llegado, siendo sinónimo de cuando veas la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Son aquí, la última semana, habría una guerra del Imperio Romano que vendría a destruir el santuario y la ciudad. Y te está diciendo en el versículo 27, abundando en lo que te está explicando, que en esta última semana, en la mitad de la semana, haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Claramente Cristo está profetizando de esta abominación. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Esa es la abominación desoladora que se presenta en Lucas 21:20 y Mateo 24. Hasta que venga la consumación, donde se cumple la destrucción que ha sido establecida por el más altísimo Dios, de que Jerusalén sería destruida, como dice Lucas 21, ¿verdad? Pero cuando, versículo 20, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados esclavos a todas las naciones. Volvemos acá. Y la primera guerra judeo-romana duró desde el 66 hasta el 73, donde todavía antes de eso estaba el templo, que Cristo está profetizando la destrucción. Aquí dice, terminó cuando las legiones romanas comandadas por Tito en el año 70 asediaron y destruyeron a Jerusalén. Empezó en el 66 hasta el 73. A la mitad de la semana, 66 al 77, 67, 67 al 68, 68 al 69, 69 al 70. 70, 71, 71, 72, 72 al 73, 3 aquí, 3 acá, en la mitad del año 70, cualquiera lo puede, ¿verdad? Lo hago con los dedos, pero es algo sencillo. A la mitad de la semana, que son 7 años, Jerusalén fue destruida y el templo, como está escrito en Daniel 9, que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Exactamente como Cristo lo profetizó. Y la profecía en Daniel, ¿verdad? Nos da más específica lo que estaría sucediendo, porque Cristo tendría que morir después de las 69, ¿verdad? Después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías.
que son 69, porque hay 7 atrás, en donde se tardaría la edificación de la muralla, la ciudad, ¿verdad? Y que luego moriría Cristo y que luego vendría la guerra, la primera guerra judeo-romana, que dura 7 años, y a la mitad de esos 7 años, en el año 70, Jerusalén es destruida. Y he repetido esto mucho, pero es importante, ¿verdad? Tratar de buscar esclarecerlo lo más que se pueda. So, ya con eso, vamos ahora a los profetas, porque los profetas nos están enseñando que, y Cristo, que Israel iba a ser llevado esclavos a todas las naciones. Lucas 21:24. Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. So, vamos a ver varias profecías que nos enseñan todas estas cosas en un orden que los repite tantas veces que es imposible ignorar. So, Ezequiel capítulo 20, versículo 33, dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y los sacaré de entre los pueblos, y los reuniré de las tierras en que estáis esparcidos. Israel estaba esparcido en todas las naciones porque ellos fueron llevados esclavos a todas las naciones. Dice: y los reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Acuérdese, la primera clase, la primera parte de esta clase, enseñamos que las 10 tribus que fueron mostradas en el fin de los tiempos por Cristo, porque Cristo, como nos enseña, va a enviar a sus ángeles a recogernos, y nos recoge de Babilonia, de América, que pudimos verle en la enciclopedia que Arzareth, el nombre que se utiliza, que se le dio a Esdras para identificar el lugar donde las 10 tribus estarían, las 10 tribus que fueron esclavizadas por el rey Salmanasar, el rey de Asiria, irían a un lugar donde nunca nadie había habitado y se le puso el nombre de Arzareth, que es el lugar, la enciclopedia judía, volvemos a lo presentamos, dice que es América. Colón identificó América con esta tierra, y el que no ha visto la película de la colonización de 1492 de parte de los españoles a nuestros hermanos, ¿verdad? Los boricuas, los dominicanos, los cubanos, y así en las Américas, Centroamérica, Suramérica. Cuando ven la película, dice claramente en la película que una de las referencias que utilizó Colón para llegar a las Américas, al Nuevo Mundo, porque ellos no lo conocían, fue el libro de Esdras. So, volvemos atrás, ¿verdad? Porque seríamos llevados esclavos a todas las naciones, y Jerusalén sería hollada por los gentiles, por los extranjeros, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que el tiempo determinado por las otras naciones reinar por encima de Israel se cumpla. Vamos a pasar al libro de Daniel, en donde Dios estableció un orden de las naciones que reinarían hasta el fin, para entonces darle luego el reino a Israel. Ezequiel capítulo 20 dice, versículo 34, y los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. ¿Cómo hizo eso? Como en Egipto, que ellos estaban allí esclavizados, ya no querían hacerle caso ni a Moisés, porque ¿cómo que vas a venir tú a sacarnos de aquí? Moisés tenía una buena intención, pero el pueblo de Israel no le iba a hacer caso, porque ¿para quién va a venir tú a sacarnos de aquí, muchachos? Si los egipcios son mucho más poderosos que yo, porque los tenían mentalmente destruidos. Y pues ahí se encuentra con la zarza, Jehová le da orden y viene para atrás. Y lo saca con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado.
Dice, y los traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. El más altísimo Dios nos va a sacar de lo que Apocalipsis dice que es Sodoma y Egipto y que le llama Babilonia, que hoy conocemos que es América. Dice, y los traeré al desierto de los pueblos. Allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. ¿Por qué dice esto? Porque lo mismo que sucedió en la tierra de Egipto va a suceder nuevamente cuando venga Cristo. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor, y los haré pasar por la vara y los haré entrar en los vínculos del pacto. Cuando venga Cristo, entonces que vamos a entrar en el nuevo pacto, cuando nos salve de la tierra de cautividad. Nos va a llevar al desierto. Los ángeles son los que nos van a venir a buscar. Mateo 24, que dice, e inmediatamente después de la gran tribulación, versículo 29, de aquellos días, después de la gran tribulación, no antes ni durante, es después. Todo el mundo tiene que pasar por la gran tribulación, eso es lo que dice la Biblia. El sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de las potencias mundiales. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero que claramente la escritura está hablando en el fin de los tiempos de Babilonia, solo que estamos dispersos entre las naciones, pero la gran mayoría de los israelitas están en las Américas, en Babilonia. So, caerán cuando dice el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Son las naciones, las potencias mundiales siendo destruidas con fuego. En este caso, estamos enseñando que Rusia va a destruir la América con misiles nucleares. Y eso es sinónimo de la salvación del pueblo de Israel, como está escrito. Eso es eso. Volvemos otra vez. Dice, los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. Hay un juicio y de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. So, va a haber un grupo de personas para que entiendan que cuando venga la salvación, Cristo viene a buscar a un montón de gente, los 144 humanos, y la gran multitud, así como sacó a todo el pueblo de Egipto y los llevó al desierto, y que allí había gente rebelde que querían volver a Egipto, y que cuando Moisés subió al monte a encontrarse con Dios, cuando baja, que Dios le dice, vete, coge, que esos tipos están allá al garete, tienen un becerro de oro, y que ellos pensaban que estaban haciéndolo bien, por eso dieron aquí, les presento a quienes te sacó de Egipto, y estaban poniendo al becerro como el intermediario de quien lo sacó de Egipto para ver para que el ídolo sea intermediario entre Dios y ellos. ¿Ves? Lo mismo que hoy hacen las naciones. Tienen un ídolo como un canal, ¿verdad? A una divinidad. Dice, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, ¿ves? Y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, los sacó de Egipto, porque va a ser como hizo en Egipto, como litigué, versículo 36, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en los vínculos del pacto. Esto es en la salvación, que vamos a entrar en el nuevo pacto. Y ahí donde vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Es a la final trompeta, no es antes, como enseñan. ¿Por qué ignoran? Aún los discípulos sabían esto, ignoran la profecía. Dice, y apartaré de entre vosotros los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Van a salir de la tierra donde fueron esclavos, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabrán que yo soy Jehová. Así mismo como Deuteronomio capítulo 4.
Mira cómo Moisés le dice. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que les enseño para que los ejecutes y vivas, y entres y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, les da. No añadas ni le quites, no añadiréis a la palabra que yo te mando, ni disminuyas de ella como hacen los cristianos. No, no tiene que hacer eso ya. Mentira. Para que guarde los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo les ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que todo hombre que fue en pos de él, de Baal peor, destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Todo el que hizo el pesejo, todo el que se fue, que quiso, cuando Moisés se fue para el monte, bajaron. Antes de bajar, cuando bajó, encontró a esta gente adorando, y que todos los que fueron en pos de ese ídolo murieron, y que la mayoría de los que, por eso Dios entró en pacto con los levitas, porque los levitas cogieron y mataron a sus propios hermanos para obedecer el mandamiento de Dios, porque ¿quién se para por Jehová? Y ellos desenvainaron y mataron a sus hermanos, sus tíos, sus padres, sus madres, todo el que se fue en pos de Baal peor, que dice, porque no fue Dios que bajó, sino Dios dio el mandamiento y ellos obedecieron. Lo mismo va a suceder nuevamente. Dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Mas ustedes que seguiste a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Vivos. No que fueron tomados y fueron muertos, como hemos enseñado ya. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagas así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como lo es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Si tú quieres ser justo, si tú quieres ser sabio, tienes que guardar la ley. Y la ley, lo más importante de la ley, ¿qué es? La fe. Mateo 23:23. Pero vamos a leer el 1. Son paréntesis. Esto me hacen las clases más largas, pero son cosas importantes. Mateo 23:23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué significa esto? En los días de descanso se reunían en la sinagoga, se congregaban los hijos de Israel en la eclesía, en la iglesia, que son un grupo de israelitas, de más nadie. Y el fariseo enseña la ley. Versículo 3. Así que todos los que les digan que guarden, guárdalo y hacerlo. ¿Cómo Cristo está diciendo que guardemos los mandamientos y nos enseñan hoy que no? Cristo es un mentiroso. ¿Dónde está lo que ellos enseñan de que dicen, no, es hasta que Cristo murió y ya? Eso no está en la Biblia. Eso son invenciones de los malvados corazones de estos pastores. Que ese pensamiento nace del hijo de perdición, que es Esaú. Yo he presentado eso, quien es el hijo de perdición, que fue quien origina todas estas ideas falsas y que nace con el Imperio Romano. Dice, así todo lo que les digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. No sean hipócritas como ellos, porque ellos dicen que son santos y no lo son, porque ellos viven jactándose de tú hacerlo, pero ellos están escondidos, adulterando, fornicando, rompiendo la ley, pero porque se ven por fuera bien con sus ropas, ¿verdad? Toda esta gente quieren estar en las primeras filas y en sillas que están dedicadas a un tipo, en sillas que están dedicadas a una tipa, que son los santos, y va, y Sam Campo saca la basura y empieza con estos disparates, que incluso, y lo repito, esto es algo histórico, en la iglesia donde yo estaba, se atreven a decir que ayunemos porque Cristo venía en una semana. Mira para allá, y estábamos tan ciegos
que nos quedamos ahí todo, pero yo lo entendía, yo, pero Dios mío, yo decía a mi esposa, pero si es que mira que ya tenemos que irnos de aquí con eso, porque pensábamos que pues estamos en la iglesia y hacemos esto, hacemos aquello, tocaba la batería, tocábamos el piano, y tú sabes, te tenían un puestecito ahí, tú sabes, te nombraron profeta desde el principio que tú entraste a la iglesia y tú eres el evangelista y todas estas cosas. Pues uno decía, mano, ve, pero yo quiero agradar a Dios. Pero dentro de mí yo decía, ya, entre ya aquí esto, ya como que se llenó la copa. Ya se está desbordando hace tiempo. Esta gente profetizaron allí que Cristo venía en una semana. ¿Quién se atreve a decir eso cuando Cristo dijo que ni él sabe? Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores. Me gustaría que escucharan esto. A ver si caen en cuenta de que, ya, sí, nosotros hicimos esto. Diantre. Pero no pasa eso porque el orgullo, el egoísmo y el peligro que es cuando te dan un puesto en la iglesia. Válgame Dios. Se echaban todo el mundo. Porque ahora tú ves cosas que no existen. Ahora tú empiezas a profetizar cosas que no son. Ahora empiezas tú a decir, así dice Jehová, cuando Dios no dijo nada. Y es un peligro, son pecados de muerte. Gracias al Altísimo Dios y a su Hijo Yahweh, que derramó su misericordia sobre nosotros y nos alejó de ese lugar para entonces obedecer la justicia, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, que está en la obediencia a Yahweh. Y Cristo te está diciendo que todo lo que te enseñen los fariseos, hazlo, pero no los imiten a ellos porque ellos dicen y no hacen. Ahora, brincando el versículo de 23, porque lo más importante de la ley es que lo que los cristianos dicen que no es de la ley, que la fe no es de la ley, porque confunden las palabras de Pablo, pero yo le creo a Cristo. Mateo 23 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Espérate, pero si la ley no es de fe. Escuché que Pablo dijo, ¿será que Pablo está haciendo referencia a otra cosa y yo no lo entiendo? Y ahora yo estoy enseñando que no tienes que guardar la ley porque tienes que tener solamente fe. Pero yo veo que el Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 me dice, esta es la fe y la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, tenemos que tener ambas y que Santiago nos enseña lo mismo, que si yo digo que amo a alguien, pero no lo cuido, vengo a ser un hipócrita, y que Cristo te está diciendo no seas hipócrita, como lo son todos estos líderes religiosos, unos hipócritas, unos a sabiendas y otros en ignorancia, pero ninguno se exime del castigo que vendrá cuando venga Cristo y sean sorprendidos en su venida, porque Dios no tendrá por inocente al impío. El impío es el que descarta la ley. Seguimos. Estamos aquí. Ya repasamos aquí, ¿verdad? Que Dios, por medio de Yahweh, hay Cristo, que es lo que vemos, cuando venga Cristo va con sus ángeles, nos va a recoger, nos va a llevar, nos va a sacar de Egipto. Apocalipsis capítulo es más, vamos a Jeremías 16. Vamos a Jeremías 16, 23. Jeremías 23. Jeremías capítulo 23. Será esto. Vamos a empezar en el 1. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿Las destruyen por qué? Porque reciben soborno. Hoy día enseñan que no tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Y cuando los buscan para que se conviertan al cristianismo, hacen como los fariseos, los convierten en 2 veces más hijos del diablo. Porque ahora ellos se creen que están bien haciendo las cosas mal. Dice, y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Ustedes dispersaste mis ovejas y las espantaste y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras.
Las obras, no de lo que creen. Las obras. Por su fruto lo conoceréis. Dice Jehová, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Estos son marcadores que van a suceder en el fin de los tiempos. Quiero entrar en ella, ¿verdad? Para que vean el orden profético. Y las haré volver a sus moradas. ¿Qué moradas? Allá en los reinos de los cielos, donde los cristianos dicen que es por allá, por no se sabe dónde. No existe tal cosa. Dios, vuélvese en la base de la profecía, está en la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob, que le daría la tierra prometida desde el río Nilo hasta el río Eufrates, y que solamente por un momento ellos estuvieron allí durante el reinado de David y Salomón. Pero luego Dios rompió el reino y que al final de los tiempos, Isaías y Ezequiel capítulo 36 y 37, Dios los renovaría nuevamente, los haría un reino nuevamente, una vara en su mano para quebrar las naciones. Eso no lo sabías tú. Dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché. Acuérdense, Mateo 24, una de las cosas que mencionó es que seríamos llevados esclavos a todas las naciones. Dice, Lucas 21, 24. Caerán a filo de espada y serán llevados esclavos, cautivos a todas las naciones. El pueblo de Israel sale a las naciones a ser esclavos. Llegaron a América, a Arzareth, todas las 12 tribus, lo vamos a mostrar poco a poco, ¿verdad? Y Jerusalén estaría siendo habitada por las naciones extranjeras, que son los que están con ella, están los palestinos y están los falsos judíos, que son realmente alemanes, que he presentado, he posteado en Facebook, cómo llegaron ellos ahí. Ellos llegaron ahí por la familia de los Rothschild, que son alemanes, y ellos compraron las tierras de Israel. Se supone que cuando volvamos a las tierras, que vamos a presentar todo eso, es Cristo que nos va a llevar. Mira esto, Jeremías 23, ¿dónde estamos? Dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas. Aquí no es que va a venir un alemán y va a comprar las tierras y se va a hacer pasar por judíos, que no lo son. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, que va a haber un grupo en el fin de los tiempos. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Los judíos de allá arriba tienen el ejército más poderoso del mundo y están vaqueados. O sea, ellos tienen a todas las Naciones Unidas, incluyendo América, que la defienden en contra de las naciones. No es Dios, es la bestia. Y si tú piensas que Dios estableció que la bestia que habla Apocalipsis era el que iban a llevar a Israel allí en 1947, tú estás bien mal. Tú no mereces ningún título de pastor ni nada. Es importante conocer todas estas profecías. De otra manera, no vamos a poder en este tiempo final saber quién es quién. Estamos ciegos para la pelea. Y yo ciego no peleo. Porque yo tengo que ver donde voy a dar. Y el que me conoce sabe que daba duro. Te voy a coger y te voy a destruir. Pero eso ahora no nos toca a nosotros dar ese pago. Va a venir Cristo. Porque nosotros no tenemos poder para vencer al enemigo. Estamos desarmados completamente. Por eso necesitamos una intervención divina. Leemos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son la sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, aquel diablo, porque estos tipos son las sinagogas de Satanás. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación. Está hablando de una tribulación. ¿Dónde está en la Biblia que no vamos a estar en la tribulación?
¿Quién les dio permiso a estos pastores para enseñar todas estas falsedades y decir que ellos andan en santidad? Y hacer ver a los congregantes que ellos son una basura, que ellos viven una vida mala, que tienen que estar todos los domingos tras domingo allí, dejando todo la mucosa, porque eso es lo que hacíamos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tú no quieres participar de eso. Un paréntesis, no cuadrado. Jeremías 23. Dice, vamos a leer el 5, versículo 5. Jeremías 23, versículo 5. Aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Ese es Cristo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dijo el ciego, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ese es Cristo. En su día, cuando se manifieste, será salvo cualquiera. No, eso no es lo que dice. Judá e Israel habitará confiado. ¿Dónde va a habitar? ¿En el lugar ficticio de los cristianos? No, en la tierra. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Todos los años, cuando tú celebras el Pesach, el Passover, no es la Pascua de los cristianos, eso no es. Desvíguense de eso, eso es una fiesta pagana. Se hace conforme a lo que Dios estableció. Conforme a la ley. El Levítico 23 te enseña cómo tienes que hacerlo. Éxodo capítulo 12 en adelante te enseña cómo tú tienes que celebrarlo. No es que un cante pan y un cante vino. Eso es catolicismo. Se celebra conforme a la ley. Y que Cristo te dijo que cuando la cumplió, que no la va a volver a comer más hasta en el reino. Y ellos sacrificaron un cordero, como te lo enseñan hasta el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué podemos decir? Falsas iglesias. Dice, por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra, Mira esto, en Jerusalén nuevamente. Recuérdense, Mateo 24, Lucas 21, 24. Caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones. Israel, los que estaban en el primer siglo, que eran Judá, Benjamín y Leví, y un pequeño remanente del reino del norte, ellos fueron llevados esclavos a todas las naciones, como vimos en la primera guerra judeo-romana, que fue el cumplimiento de las 70 semanas, ¿verdad? Estamos aquí. Dice, en el año 73, y esclavizaron y masacraron a gran parte de la población judía. ¿Ves? Y otros lograron huir, que vamos a entrar en detalles luego en la próxima clase. ¿Dónde fueron? Porque huyeron para llegar acá a Babilonia, a juntarse con el resto de las tribus, en donde seríamos salvos por medio de la venida de nuestro Señor y Salvador Yahushua. Vamos acá. Aquí estamos viendo que va a haber un evento en donde va a cambiar la historia. Ya no se iba a hablar más de cómo Dios nos sacó de Egipto en el Éxodo, sino de cómo Jehová hizo subir y trajo a la descendencia, a los hijos de Israel. Aquí no está hablando de más nadie. Si tú le añades o le quites, acuérdate, Dios te va a destruir porque es un pecado de muerte. De la tierra del norte, que es América del Norte, y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra.
Por eso es que en Mateo 24 vemos que luego de la gran tribulación, Jehová va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Para qué? Necesitamos saber la profecía, si no, no vamos a saber qué es lo que tenemos que estar esperando. Que es que nos va a recoger, porque acá mismo te dijo en el versículo 3, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores. Y te mencionó el pastor mayor, pastor de pastores, el rey de reyes, el señor de señores. Aquí está el hijo de David, que es el linaje de David. A David se le prometió que de sus entrañas, de su linaje, de su semilla, de su espermatozoide, habría uno que saldría y sería rey sobre Israel. Vamos a pasar a Jeremías 30. Y creo que, déjame ver cuánto llevamos, porque necesitamos hacer la clasecita corta. Ya llevamos 1 hora, vamos a cortar después de este capítulo. Y es más, nos vamos a cortar la hora y seguimos en la próxima clase, ¿verdad? Continuando con todo esto, trayendo toda esta información. Vamos a seguir haciendo clases por ahí para abajo, sin faltar. En eso estoy comprometido, estoy devotado a esto. El tiempo que he pasado ha sido porque he estado adquiriendo más conocimiento. Hemos estado evangelizando todos los días, meditando en la palabra, sometiéndonos a Dios, escudriñando nuestras vidas, sacando cosas que a veces no es que son pecados, pero nos hace lentos, nos ponen lentos. Y todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo nos es lícito, pero no nos dejaremos dominar por ello. El Espíritu de Dios es quien nos guía a toda verdad y justicia, y no recibimos el Espíritu de Dios. Y yo creo que con esto lo termino, ¿verdad? Lo dejo ahí para que vean de que hay un orden que se está ya formando, ¿verdad? Durante el transcurso de las clases, el cual nos va a dar claridad en esta serie de clases de cuál es el orden profético. Es necesario poner en plenas palabras, sencillamente presentar toda esta evidencia, porque es fácil, está ahí, está ahí. Termino con esto. Es importante. El Espíritu Santo no llega a uno, lo que he estado hablando, si tú no guardas los mandamientos. Y Cristo nos dijo eso. Dice Juan capítulo 14, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Mira eso. Y yo rogaré al Padre, cuando tú guardes los mandamientos, es porque tú me estás demostrando que me amas, y entonces rogaré al Padre y Él les dará el Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 24, Briqué. El que no me ama, no guarda mis palabras, que es sinónimo de mandamientos. Y la palabra que estás oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Esto no es mensaje de Cristo, esto es mensaje del Padre. Que si tú amas a Dios, entonces Cristo. No, si tú amas a Dios, si tú me amas, guarda los mandamientos. Y entonces Cristo, le dice el Padre, míralo, está obedeciendo.
dale tu espíritu. Y solamente cuando tú recibes el espíritu es donde tú recibes la revelación de las profecías. El espíritu de profecía viene a ti y es donde conoces la verdad. Vamos aquí también, otro más. En el próximo capítulo dice Apocalipsis, Juan capítulo 16. Hablando del espíritu. ¿Qué es lo que hace el espíritu? 16:13. Dice, pero cuando venga el espíritu de verdad, él les guiará a toda verdad, a toda la verdad, pero no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que han de venir. El pastor que yo hablé no hace mucho no sabía el Apocalipsis. Él no tiene el espíritu de Dios. Yo no dije nada, yo no quiero ofender a la gente, pero yo claramente sé de que él no tiene el espíritu de Dios, sino tiene un espíritu anticristo, porque no enseña los mandamientos. Él no enseña a amar a Dios. Y es una lástima porque son gente que apreciamos, son gente que conocemos, son gente que compartimos y que desafortunadamente han vivido toda su vida una mentira. Versículo 14. Sí, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si tú no sabes las profecías, necesitas orar, necesitas obedecer a Dios primero que nada, para que entonces Cristo ruegue al Padre y entonces te dé el Espíritu de Dios. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque a Cristo fue quien se le dio todo el entendimiento. El Espíritu se le dio a Cristo sin medida. Y el Padre, quien creó a Cristo, dio mandamiento a Cristo para ir y escoger a las ovejas a quien salvaría en el fin de los tiempos, a quien daría su Espíritu Santo, porque habría de poner en él un espíritu, en ellos, un espíritu de obediencia. So que nadie te engañe y que te enseñe que tú no tienes que obedecer a Dios, ya que sin la obediencia no hay espíritu. Sean bendecidos. Nos vemos en la próxima clase. Terminamos siempre dando toda gloria y honra a Yahweh. En el nombre del Señor de Yahweh. Shalom.